¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Pánico Satánico. Hoy tenemos una historia que se sitúa en el tapón del Darién. Para darles más contexto, es una selva pantanosa situada entre Panamá y Colombia, y es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. La historia espero les guste y puedan quedarse a escucharla hasta el final. Se titula Los Condenados del Darién. ¿Qué tal? Les cuento mi historia. Empezaré diciéndoles que nunca debimos aceptar esa misión. No éramos más que un pequeño grupo de militares, enviados al corazón del tapón del Darién, con la orden de patrullar aquellas rutas clandestinas utilizadas por los migrantes y traficantes. El Darién, con su selva impenetrable, su clima hostil y su atmósfera opresiva, era ya un infierno en vida. Pero lo que encontramos allí era algo más que un simple desafío físico. Era el umbral mismo del horror. La humedad del aire hacía que respirar fuera una tarea difícil. Cada paso entre el barro y las raíces era agotador, y los mosquitos parecían disfrutar de nuestra presencia. Durante el día el calor sofocante nos castigaba, pero era la noche la que traía consigo algo mucho peor. Un silencio que parecía vivo, que nos rodeaba y nos vigilaba. Habíamos establecido nuestro campamento a unos escasos metros de un río. Este serpenteaba entre los árboles como una serpiente gris y traicionera. Los locales nos advirtieron que el Darién no era un lugar para los vivos, que el río cargaba con las almas de los que no lograron cruzar. Evidentemente no les creímos. Éramos soldados, entrenados para enfrentar cualquier cosa. O eso pensábamos. La primera noche fue tranquila, al menos en apariencia. Sin embargo, el cabo Martínez, quien estaba de guardia, juró haber visto sombras moviéndose entre los árboles. Dijo que eran personas, pero cuando corrió hacia ellas no encontró nada, solo el sonido del río y el susurro del viento entre las hojas. Nosotros nos burlamos de él, pero al día siguiente encontramos huellas en el barro alrededor de nuestro campamento. No eran de botas ni de pies descalzos, eran alargadas, como si fueran de manos deformes arrastrándose por el suelo. La segunda noche fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Estábamos cenando en silencio cuando escuchamos algo proveniente del río. Era un sollozo, bajo, quebrado, como si alguien estuviera sufriendo. Tomé mi linterna y me acerqué con el sargento Ortega. Al llegar a la orilla, el agua parecía más oscura de lo normal, como si estuviera contaminada con algo. De repente el sargento me tiró del brazo y señaló la superficie. Manos. Decenas de manos emergían lentamente del agua, como si estuvieran tratando de alcanzarnos. Eran pálidas, hinchadas, con uñas rotas y carne que parecía descomponerse en tiempo real. Ortega retrocedió aterrorizado, pero yo no podía dejar de mirar. Al fondo del río, entre las sombras, vi los rostros. Hombres, mujeres, niños, todos con expresiones de agonía eterna, sus bocas abiertas como si estuvieran gritando bajo el agua. Volvimos corriendo al campamento, pero no le dijimos nada a los demás. Ortega y yo quedamos despiertos toda la noche, con los rifles en la mano, temblando como niños asustados. A partir de esa noche todo empeoró. Durante las patrullas escuchábamos pasos detrás de nosotros, pero al girarnos no había nadie. Las noches eran aún peores. Los susurros se volvieron constantes, llenos de palabras que no entendíamos, pero que helaban la sangre. A veces se escuchaban gritos desgarradores, que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El soldado Páez, el más joven del grupo, fue el primero en quebrarse. Decía que alguien lo estaba llamando desde el bosque, que escuchaba la voz de su madre muerta pidiéndole ayuda. Una noche desapareció. Salimos a buscarlo y al amanecer lo encontramos junto al río.
con los ojos abiertos y el cuerpo rígido. Sus manos estaban cubiertas de marcas de arañazos, como si estuviera luchando contra algo que lo arrastraba hacia el agua. El último clavo en el ataúd fue la aparición de ellos, así los llamamos. Una noche el campamento entero fue sacudido por un viento que no era natural. La fogata se apagó y la selva se quedó en completa oscuridad. Fue entonces cuando los vimos, sombras altas, alargadas, con ojos que reflejaban la luz de la luna. Brillaban en la penumbra y se movían entre nosotros susurrando cosas que no podíamos comprender. Ortega comenzó a gritar disparando a ciegas, pero esas balas atravesaban las figuras como si fueran humo. La decisión fue unánime. Nos largaríamos al amanecer, sin importar las órdenes, sin importar las consecuencias. Pero esa última noche, antes de irnos, me acerqué al río una vez más, como si algo me atrajera. Y allí estaban, esperando. Las manos emergieron otra vez, más numerosas que antes. Los rostros en el fondo del agua me miraban fijamente, con ojos que parecían exigir algo. Una de las figuras alzó la cabeza y en un tono bajo y gutural dijo: «Nadie cruza, nadie escapa». Corrí sin mirar atrás. Dejamos ese lugar al día siguiente, pero las imágenes aún nos siguen. En mis sueños sigo viendo esas manos, esos rostros, y en las noches más silenciosas aún escucho los susurros de aquellos condenados que nunca pudieron cruzar. ¿Qué tal, amigos? Espero les haya gustado esta historia. No olviden dejar un like si les gustó y suscríbanse si quieren recibir más notificaciones acerca del contenido que estamos subiendo. Próximamente estaremos creando más contenido para el canal y estaremos subiendo más variedad de casos. Que pasen una excelente noche.